Díganme la verdad. ¿Existe alguna persona a la que no han logrado perdonar? ¿Un familiar, un amigo, tu pareja, a ti mismo? ¿Existe una persona, una experiencia, una herida que es tan potente, tan trascendente, que sientes que no vas a poder nunca dejar ir? ¿Te han dicho repetidamente que seguramente el perdón va a ser la solución de todo y que si pudieras te sentirías liberado para siempre? Amigos, el perdón es todo un tema. En psicología es de lo más investigado y sí, muchas veces se ha planteado como, digámoslo así, la panacea. Si pudieras perdonar, todo estaría bien. Si pudieras perdonar, te sentirías libre de carga, en paz y además sería un acto de tremenda valentía. La cuestión es que no es tan fácil. Y cuando entendemos que el perdón es probablemente una de las operaciones cognitivas, mentales, emocionales más difíciles que hay y de las que encierra uno de los pesos más caros que podemos enfrentar, tal vez ahí es cuando entendemos por qué sí, perdonar efectivamente es liberador y ayuda un montón, pero no es algo que deberíamos tomarnos a la ligera. No es algo que deberíamos dar porque sí. No es algo que deberíamos de hacer porque se supone que es bueno. Y deberíamos estar preparados para pagar el precio de perdonar. Soy Jorge Cantero y bienvenidos a este episodio de El Fin del Caos. Quiero que se imaginen un escenario casi de película, excepto que no lo es. Estamos hablando de un grupo de la mafia japonesa llamado Yakuza. Los han visto porque generalmente están tatuados completamente del cuerpo de manera muy intrincada y simbólica. En esta escena, un miembro de una banda, probablemente rival, ha ofendido a alguien del otro grupo, tal vez a alguien de un rango muy alto. Hay una situación de deshonor que necesita ser zanjada. Así que aquí se arma un ritual. Los dos grupos se encuentran en silencio en una mesa, sin decir nada. Quien cometió la falta saca un cuchillo semejante al que usaban los samuráis en la antigüedad. Un pequeño tanto. Y aún en silencio pondrá un pedazo de tela, lo acomodará frente a él, pondrá su mano, extenderá el meñique y se lo cortará. Lo doblará y entregará el paquete a quien ha sido ofendido, quien lo recibirá también con una reverencia y todo habrá quedado zanjado. Se ha pagado el problema. La deuda ya no está. Este ritual, basado en prácticas samurái de antaño, tiene que ver con la restauración del honor. ¿Y por qué se los estoy contando? Porque exactamente esto es lo que no es el perdón. Y sin embargo, esto es mucho de lo que esperamos que ocurra cuando queremos ser receptores de un pago que significa haber sido ofendidos. Verán, como lo he dicho en otras ocasiones, y esto es importante, las interacciones humanas nunca son limpias. Siempre van a estar marcadas por el conflicto y la fricción. Es inevitable que dos personas, incluso por mucho que se quieran, bueno, o muchas personas, no se ofendan de vez en cuando, no se falten. El problema es que, bueno, para empezar hay de faltas a faltas, ¿verdad? Pero sin importar tanto el tamaño, cuando alguien falta a un acuerdo, cuando alguien lastima, cuando alguien daña el vínculo, la relación, se genera una herida. Y esta herida produce una sensación de que algo no está bien, de que aquel que te ha dañado de pronto tiene una deuda contigo. Y desde luego, esta persona tiene que pagar esa deuda. Porque no puedes simplemente dejarlo pasar. No puedes simplemente decir, bueno, no es tan importante. Sobre todo si se trata de algo trascendente para ti. Y también quiero hacer una precisión. Estoy hablando de relaciones donde hay personas que se quieren
y se cometen faltas y fallas. También incluso alguien puede ser receptor de un daño, de una violencia, de un maltrato radical proveniente de otra fuente que ni siquiera sea alguien cercano a ti. Imaginen esta situación en donde tu confianza, tu cariño, tu lealtad, tu deseo de que una determinada persona siga permaneciendo en tu vida. Qué complicado es. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo hacemos cuando esta herida que atraviesa nuestro corazón, nuestra alma, nos grita desde el fondo: esto no está bien, esto no debería haber pasado, no es justo, no es correcto, no se vale? Y cuando puede ser que esta herida revele algo verdadero. Es cierto, puede que esa cosa que te ha roto el alma no sea correcta. Puede que no sea justa, puede que no te la merezcas. Es más, y lo digo sin ningún sarcasmo, es lo más probable. Cuando recibimos una ofensa, no nos la merecemos. Y entonces viene la voz de la cultura, de la sociedad, de los amigos, de los padres, de la moral, a decirnos: perdona, tienes que perdonar, necesitas perdonar. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar? Quiero que se imaginen que cualquiera de ustedes que están viendo o escuchando este episodio son probablemente un banco y le prestan de pronto una gran suma de dinero a una persona. Esta persona que la recibe hace un acuerdo con ustedes. Voy a pagarte y si no lo hago, tendré que cumplir con una penalización y de todas maneras tendré que seguirte pagando. ¿De acuerdo? Firmamos, ya está. Te presto el dinero y funcionamos. Durante algún tiempo, bastante. Tú me pagas. Me pagas, me pagas, me pagas, pero llega un momento en el que ya no puedes hacerlo. No importa por qué. ¿Qué es lo natural aquí? Bueno, probablemente yo voy a perseguirte. Primero voy a preguntarte: oye, y luego voy a empezar a insistir. Que me tienes que pagar, me tienes que pagar. Teníamos un contrato. Bueno, tenemos. Paga, pero no puedes. No puedes pagar. Así que esto se va a volver cada vez peor. La persecución, la insistencia, esto solamente puede acabar de una forma: o pagando, o si definitivamente no se puede, vas a tener que terminar condonando la deuda. Eso quiere decir que entonces aquel que te debe no te paga. Así que decides dejar de perseguirlo. ¿Sabes algo? Ya me cansé de estar encima de ti, ya me cansé de llamarte, ya me cansé de pedirte. Ya, lo dejamos de estar, estamos en ceros. Muy bien, perfecto. Aquí pueden haber dos caminos. Puedes, por supuesto, boletinar a esta persona y no volverle a prestar jamás, que tal vez sería lo más prudente. O por alguna extraña razón podrías decidir: ok, voy a prestarte de nuevo. No sé por qué, pero algo me impele, algo me sugiere que debería volverte a prestar dinero. Y te arriesgas nuevamente. Bueno, lo que acabo de describirles es, en muy pocas palabras, el ejercicio de perdonar. Verán, la gente comete el error de pensar que perdonar es olvidar, cuando ni se puede ni se debe. Perdonar no tiene nada que ver con olvidar una falta. De hecho, no puedes. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestra mente están diseñadas para no olvidar y tampoco deberíamos hacerlo. Perdonar es más bien un acto reflexivo, voluntario, sopesado, en el que ponemos sobre la mesa nuestro dolor frente a una herida, frente a una afrenta, frente a una falla, frente a una traición, y decidimos dejar ir no la herida, ni la traición, ni la falla, sino mi necesidad de cobrar una deuda que claramente la otra persona ya no puede pagar, porque por ahí seguramente no puede treparse al DeLorean e ir al pasado y no hacer lo que te hizo. No existe manera de pagar la deuda en la que ha incurrido aquel que te hirió. De modo que por eso la psicología insiste en que el perdón es tan maravilloso, porque sí, si fuéramos capaces de perdonar, significaría que estamos dejando ir nuestra necesidad de cobrar, nuestro dolor, nuestra rabia, nuestro orgullo, y nos sentiríamos mucho mejor. Es decir, podríamos por fin soltar y ser libres.
Pero hay un problema. En el año 2006, y se los quiero leer tal cual para no perderme ningún dato, un hombre armado llamado Charles Carl Roberts IV, de 32 años, tomó como rehenes y finalmente tiroteó y mató a 5 niñas de entre 6 y 13 años antes de suicidarse en una escuela Amish en Bart Township, en el condado de Lancaster, Pensilvania, en Estados Unidos, precisamente el 2 de octubre del año 2006. Esta historia es interesante porque suscitó todo un debate alrededor del perdón. Frente a una masacre de este tamaño, la comunidad Amish, por supuesto, fiel creyente y seguidora de toda una serie de preceptos religiosos, se enfrentó a una tragedia sin par. La muerte sin sentido y absurda, el despojo de la vida de niños, que es probablemente de las cosas más graves que hay. Y lo interesante de esta situación es que la comunidad rápidamente insistió en que perdonaba al asesino, en que todo estaba bien, la balanza estaba en paz. Sin embargo, lo que se suscitó después fue interesante porque toda una serie de investigadores, psicólogos, sociólogos, empezaron a revisar el caso y descubrieron que no era tan simple. Algunas de las personas más jóvenes de la comunidad no estaban tan dispuestas a perdonar y pensaban que aquello no estaba bien. Pero había una presión importante, porque para la comunidad Amish, la vida en la tierra no tiene demasiado sentido. El sentido está en la vida después de la muerte, y solamente si sigues los preceptos, la ley, el camino de Dios, puedes llegar a ese lugar, y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, de alguna manera, el perdón era una necesidad, era un impuesto, era un tener que, y la rabia y la injusticia y el puño en alto que se levanta diciendo esto no está bien, ¿qué pasa con ello? Les dejo el relato para pensarlo, porque esto no se trata de decir si algo está bien o mal. Sin embargo, levanta la pregunta, ¿en qué condiciones debe entregarse el perdón? Algo sí puedo decirles, el perdón nunca se debe entregar en sumisión. El perdón no puede ser una obligación, no puede ser un tener. No hay ley moral, religiosa, familiar que nos obligue a perdonar y no debería de ser así. Y por eso hablo de que el perdón es una de las operaciones cognitivas, mentales, sociales, culturales más complicadas que hay. No debería de ser algo que hagamos sin reflexión solamente porque se supone que es bueno. Hombre, claro que es bueno. Es decir, si estamos hablando de una operación cognitiva y conductual que va a liberarte de la carga de estar persiguiendo al otro para que te pague algo que no puede, bueno, eso es muy bueno, solo que hay un peso aquí. Si yo condono tu deuda y tú no puedes pagarme, ¿en quién recae esa factura? ¿Quién se queda con la pérdida? Desgraciadamente, quien se queda con la pérdida es quien perdona. Y no puede ser de otra manera, porque piénsenlo bien. Si aquel que falló no puede regresar, no puede restituir, al menos no al pie de la letra, el costo es saber que lo que perdí no va a regresar nunca a mí. Así que si estoy dispuesto a perdonar, tengo que saber que deberé atravesar un duelo y un duelo complicado, en donde tendré que dejar ir expectativas, ilusiones, deseos, sentimientos. Y puede hacerse. En mi carrera como psicoterapeuta he visto a gente perdonar cosas que uno pensaría que no se puede y perdonar de veras. Abusos sexuales, maltratos, violencias, padres ausentes. He visto grandes actos de humildad y sensatez en un esfuerzo por mantener vínculos que son importantes. Vínculos que no son tan fáciles de simplemente decir, bueno, pues ya me traicionaste al diablo. A veces no es tan sencillo. Y a veces de verdad tenemos ganas de mantener a las personas en nuestra vida. Porque esto también es interesante.
Cuando recibimos una falta, a veces proviene de una buena persona. A veces proviene de alguien que nos quiere muchísimo, de alguien que cometió un error, falló, no se dio cuenta, es humano. Y genuinamente, vuelvo a repetir, deseamos continuar en un vínculo con aquel. ¿Cómo podríamos hacerlo? Desde el orgullo, desde una necesidad continua de cobrar esa deuda, que puede traducirse en desquites, reclamos, persecuciones, celos, vigilancias, sarcasmos, ironías, una situación totalmente desagradable para todos los involucrados. Amigos, sí creo en el perdón. Esta es una materia que he enseñado en universidades a lo largo de años y creo que cualquier psicoterapeuta que haga este trabajo necesita enfrentarse al perdón en la práctica, en la plática, en el trabajo, en la elaboración del trauma y del dolor. ¿Qué implica poder perdonar? Autoexaminación, primero que nada. Un fuertísimo grado de humildad, sencillez y sensatez. Implica ecuanimidad para poder saber que muchas veces estamos hablando de conductas y no de personas. Implica estudiar la situación. Porque, volviendo a lo que decía al principio, perdonar no es olvidar, no es correcto y tampoco es adecuado. Pero por otro lado, recordar no debería de ser sentir odio ni desprecio. Recordar no debería de significar rencor. En el psicoanálisis repetimos mucho una frase que viene del mismo Freud, que es recordar, no repetir. Y básicamente a lo que se refiere es poder ver lo que duele, tramitarlo y encontrar una manera de darle sentido y colocarlo en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestra narrativa, con un sentido y un significado para nosotros. Eso es lo que llamamos historizar. Repetir, en cambio, es tomar un dolor, una herida, y de forma inconsciente volver a ella una y otra vez, de forma compulsiva, sin la aparente capacidad de detener ese retorno. Estanca y no nos permite ni desarrollarnos, ni muchísimo menos ser felices. Los vínculos humanos son increíblemente complicados. Siempre están marcados por el deseo, la expectativa y por ende la falla y la insatisfacción. Nadie va a recibir de la otra persona al pie de la letra todo lo que espera, quiere o se merece, incluso si aquel que nos ama y que está en un vínculo con nosotros verdaderamente nos quiere como a nada en el mundo, incluso si hace lo mejor que puede. Perdonar podría ser la forma más efectiva de dejar ir el odio, el rencor y el resentimiento frente a las fallas de quienes nos rodean. Pero aguas, porque así como les digo que el perdón puede ser liberador, el perdón no siempre es posible, no siempre es necesario, no siempre es recomendable. Es difícil en un podcast poderles decir con toda precisión qué situaciones no son susceptibles de ser perdonadas. Es difícil en un espacio como este y además en la seguridad de mi casa, detrás de una cámara, decirles que deberían perdonar y que no. No soy tan atrevido. El dolor del corazón es muy personal, es muy subjetivo, es muy único. Cada quien tiene que ser y debería ser capaz de establecer los rangos y los límites de la dignidad. Porque es esa dignidad la que te va a decir cuánto y por qué. Miren, esto nunca ha sido, la vida humana no es una situación de cuánto puedes aguantar. Puedes aguantar hasta morir. Puedes aguantar un campo de concentración, puedes aguantar tortura, puedes aguantar hambre, puedes aguantar dolor, hasta la muerte. No se trata de cuánto deberías aguantar, se trata de cuánto es digno aguantar. Y se los digo de corazón, si la persona que has de perdonar quieres hacerlo, sí necesitas evaluar si la situación lo merece. Si aquel es capaz
de cambiar, si siente empatía, culpa, vergüenza, si es capaz de ser confiable. Porque después de la ofensa es difícil que las cosas vuelvan a ser exactamente igual como eran. Pueden parecerse, pero exactamente igual es complicado. Y donde hubo heridas, en el mejor de los casos, quedan cicatrices, lo cual no está mal. Las cicatrices son señal de que algo ha sanado, de que algo ha curado. No son agradables, pero indican evolución, indican avance, indican vínculo. Así que sí, si es posible optar por el perdón, yo lo recomendaría. Libera el alma, libera la mente, libera el corazón y nos da la oportunidad de mantenernos orgullosos, firmes, cuidadosos de nuestra dignidad, sin la necesidad de estar persiguiendo a aquel que nos debe una deuda que, como he dicho, no nos puede pagar. A veces simplemente la dignidad exige recordar de una forma que no es susceptible de perdonar ni de dejar ir. Hay que ser respetuosos con el camino de cada quien. Tienes que ser respetuoso con tu propio camino. Si verdaderamente te atreves a perdonar, recuerda, no solamente no vas a olvidar, sino que como la otra persona no puede cortarse el dedo y entregártelo, o no debería, dicho de otra manera, no puede restituir tu honor, no puede restituir lo que falló. Probablemente a ti te toque llevar esa carga. Lo que tendrías que preguntarte es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena este vínculo? ¿Vale la pena este amor? ¿Vale la pena esta relación? ¿Vale la pena que yo haga el ejercicio de ver cómo acomodarte en mi mundo para seguir a tu lado? No tengan miedo, muchas veces la respuesta es sí. Y cuando la respuesta es no, tampoco tengan miedo. A veces es necesario alejarse, poner distancia y no volver a confiar. Volviendo al ejemplo del banco que les ponía, hay relaciones que exigen que vuelvas a prestar dinero. Hay relaciones en donde no es prudente. Determinar cuál y cuál tendría que ser motivo de otro video mucho más largo y complicado, pero ahorrándoles un poco la búsqueda, es importante que la persona que perdonas sea confiable. Es importante que te quiera. Es importante que te dé tu lugar. Sobre todo si necesitas establecer una relación con esa persona. Hay casos, y no es de lo que estoy hablando aquí, en los que puedes perdonar a alguien que ni conoces, a alguien que no has visto, a alguien que realizó una ofensa terrible contra tu país, tu familia, tu persona y ni siquiera figura en tu vida, alguien que ya murió, va a ver, se puede perdonar. Solo que en esos casos no hay una relación directa, no necesitas establecer un vínculo, entonces hay prudencias que no habrá que tomar en consideración. Pero cuando quieras continuar en el vínculo, recuerda que perdonar obliga a llevar una carga. No lo hagas a la ligera, no lo hagas en sumisión, no lo hagas por obligación, no lo hagas sin reflexión. Si perdonas, también es una forma de entrega y es una forma de fe. El olvido no es necesario. Lo que es necesaria es la dignidad. Y si encuentras la manera de mantener esa en alto, perdonar puede que sea el mejor camino para restituir un vínculo que de otra manera sería un terrible desperdicio perder y dejar ir. Pero si no es así, con la cabeza en alto, haz lo necesario. La valentía, recuérdalo siempre, es el refugio de una persona digna y nunca puedes permitirte perder esa dignidad. Un buen perdón, dado a tiempo, con convicción y deseo, lejos de robarte tu dignidad, la restaurará. Amigos, este es un tema fuerte que creo que necesita ser conversado. Así que en este episodio, más que en ningún otro, les pido que me manden comentarios, que platiquemos, porque hay mucho que decir, hay mucho que saber y hay mucho que hacer con respecto al perdón. Acérquense a este espacio, sigamos conversando, suscríbanse por favor, porque, cada semana
tenemos algo nuevo de qué hablar, algo interesante que compartir. Y aquí seguiremos en este espacio que se llama El Fin del Caos, en el que veremos si minuto a minuto, episodio a episodio, podemos hacer que esta vida sea, ojalá, un poco más bonita. Y si no, cuando menos, más ordenada y agradable. Cuídense mucho, nos vemos pronto.